la invitación de parte de la dirección del Centro Histórico de la Ciudad de México. A todos y cada uno de ustedes me la puso Al Borrego muy difícil. Quiero destacar y agradecer muchísimo la presencia desde la parte central de Coahuila de la señora Susana Jiménez de Ancira, presidenta del patronato del Archivo Municipal de Monclova, donde yo laboré, y presidenta de la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana. O sea, Coahuila aquí presente. Gracias, señora. Creo que contextualizar un poco, esa es la parte que quiero poner en sus manos, que quiero compartir en esta tarde. Contextualizar un poco todo este tema troncal que es el Camino Real de Tierra Adentro, que depende de dónde lo vea uno, porque los documentos vistos desde allá dicen fue a la tierra afuera, o anda en la tierra afuera, o era alguien de tierra afuera. Sí, pues lo ven desde adentro del continente y bueno, el nombre oficial queda porque parte del corazón de la Nueva España, que es la Ciudad de México, hacia adentro. ¿Por qué hablo de contextualizar el espacio? Este pequeño mapa que yo pongo por ahí es la parte que yo les quiero platicar. Pero todo el proceso, para los académicos que han ahondado en el tema de provincias internas, todo el proceso del Nuevo Santander implica rutas de comercio y colonización específicas. Todo el proceso, mucho más antiguo, que es de lo que yo les voy a platicar, en la parte de Zacatecas, Coahuila, Texas, es como el otro gajo de esta historia. La parte que Al Borrego de San Elizario nos platicó es ese otro gajo de la historia, o de la naranja, que es Zacatecas, Santa Bárbara, hasta Santa Fe, Nuevo México. Y luego el proceso del Padre Quino, de la Pimería Alta, de los presidios de por allá del Alto Sonora, ese sería el otro proceso. Y luego desde Cabo San Lucas, La Paz, Todos Santos, hasta San Francisco y Los Ángeles, es el otro proceso. Entonces, son los espacios que nos permiten entender los caminos. Algo que a mí me ha gustado señalar siempre es, y tiene mucha razón Al cuando defiende con entereza su origen indígena, es quienes le van a enseñar, quienes le van a mostrar al colonizador la mejor ruta para dónde avanzar, finalmente son los grupos originales, llámense con la denominación que hayan tenido. Lo que yo he andado un poco más, decía el señor Prieto en la mañana y la maestra Teresa, es el problema de la Gran Chichimeca. Y la Gran Chichimeca es un nudo enorme que cuando veo yo la portada del libro del Camino Real, que está precioso, un poco tenemos que entrar en ese otro espacio. Es lo que falta enriquecer, sin que le vuelen a uno los datos, ¿verdad? Es lo que falta enriquecer, porque es un proceso interesante. Hoy no puede uno hablar de Saltillo, de Monterrey, de San Antonio, Texas, por hablar de puntos nodales, sin remontarte a todo ese largo proceso de construcción sobre el Camino Real que en ese gajo de la historia se fue formando. Si es tan amable, al cabo las fotos mías no son muy importantes. Y yo traigo 3 textitos rápidos, un poco también para abonar lo que Al Borrego ha comentado y lo que le dio sustancia y origen a todo el análisis del Camino Real de Tierra Adentro. Le damos a la que sigue, por favor. Miren, yo creo que hay un punto nodal, y yo lo dejo en sus manos y lo dejo sobre la mesa. Hay un punto nodal. El Camino Real de Tierra Adentro tiene todo un sentido por el hallazgo de la plata en Zacatecas, de Guadalajara a Zacatecas, de Querétaro a Zacatecas. Eso es lo fundamental. A partir de ahí, yo abriría cuando menos 2 vías hacia el septentrión. No estoy hablando del Padre Junípero Serra, Guadalajara, Puerto de San Blas, California, no, del Padre Quino allá. Ese es otro proceso. Hablamos del septentrión novohispano, o sea, del noroeste y del noreste
ahora mexicano, y una buena parte de Texas. Entonces, es Zacatecas el punto nodal, porque la infinidad de personajes que mencionaba Al, y los veremos enseguida, todos tienen un denominador común: Zacatecas. De ahí van a Sombrerete, a Vinó, a Durango, a Santa Bárbara, a San Bartolomé y a Mazapil. Ese ángulo que se abre. Pero es Zacatecas el punto nodal del camino. Yo diría, de ahí se bifurca, y es la parte que yo comento. Adelante, por favor. Yo le llamo ramal norestense a ese camino que hacia la derecha se derivó de Zacatecas, porque el descubrimiento de las minas de Mazapil, que ese es un tema ya abordado también en algunos estudios, es tan importante como Sombrerete, Zacatecas. ¿Y qué vamos a encontrar en Mazapil? A portugueses y vascos que han tenido la experiencia de haber llegado a Nueva España y haber llegado a Zacatecas, de haber estado en Sombrerete, de haber estado con los Ibarra en la fundación de Durango, y en cuanto hay crisis mayores o menores en el término de la explotación argentífera, se van a mover al mineral que esté de moda. Entonces, hacia 1567 Mazapil está de moda, está la explotación minera, y hacia allá van todos. Un ejemplo, solamente uno, fue Francisco de Urdiñola, vasco que se ha trabajado creo que bastante. Ayer que hacíamos un recorrido aquí por el centro histórico, les platicaba yo a la cónsul y a Al Borrego, esta iglesia de la enseñanza se hizo con dinero de Coahuila, porque es una descendiente de Urdiñola, aquel vasco que entra por el desierto entre Zacatecas y Durango a Mazapil, y la bisnieta, que luego vuelve de Pamplona con todo el dinero del marquesado, construye la iglesia. Entonces, ahí hay una aportación cultural y religiosa del propio Camino Real, de esto que yo le llamo el ramal norestense. Adelante, por favor. Las entradas que mencionaba Al Borrego, esto es muy importante, yo las menciono muy rápido porque quiero abonar un elemento para mí fundamental. Todas las entradas, la primera, cuando menos Antonio de Espejo, entre 1582 y 83, entradas al Nuevo México, a este camino real de tierra adentro. ¿Qué nos vamos a encontrar? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero plantear? La relación tan fuerte, no solo en el espacio, sino la relación en los actores de este nudo entre Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas, rumbo al Nuevo México. O sea, no estuvo ajena esa otra parte del noreste a estas entradas. El historiador Eugenio del Hoyo, de Monterrey, Nuevo León, ya fallecido, hizo un excelente estudio de personaje por personaje. Yo solo retomo algunos que estuvieron en cuando menos 2 o 3 de las entradas, buena parte de ellos, y luego regresaron a vivir a Saltillo y a fundar Monterrey. Entonces, ese es un elemento importante que nos habla de aquella población que Al Borrego le dice española, que ahí van mestizos también y peninsulares, pero que no son muchos, pero que sí tienen relación importante. Esta es la de Antonio Espejo. Algunos de los que van con él luego son protofundadores o hombres relevantes en el eje Mazapil, Saltillo, Monterrey. Quienes conocen aquella parte del país, estamos hablando 60 kilómetros entre Saltillo y Monterrey y 80 kilómetros entre Mazapil, Zacatecas y Saltillo. O sea, es un nudo desde el siglo XVI. Adelante, por favor, Antonio Espejo. Gaspar Castaño de Sosa. Esa es otra entrada formidable. Hay muy buenos textos sobre el tema. Este hombre va a ser alcalde mayor de lo que hoy es Monclova, Coahuila, con un nombre antiguo de cuando entró don Luis de Carvajal de la Cueva, aquel famoso judaizante, que por cierto ahora se ha repatriado al país los libritos de oraciones del familiar de él del mismo nombre. Entonces, estos son los hombres de Mazapil y Saltillo. Después van a quedar en Monterrey, o sea, pero son ese nudo. Gaspar Castaño de Sosa, cuyo diario Crónica de la Entrada al Nuevo México,
que luego yo leo hasta dónde llegó, pero no ubico porque allá al Borrego tú sí conoces, yo no conozco bien la geografía. Está en la Biblioteca Nacional de Madrid y en un archivo en Nueva York, pero se han publicado y están en línea. Él va de la parte central de Coahuila, atraviesa el río Bravo por el mapa que vimos y sigue por esa parte de Texas hasta el Nuevo México. Al platica de la parte más oeste de Texas, porque es su tierra, pero Texas es tan grande que en términos de análisis históricos tiene la parte del centro este, que es la más relacionada con Coahuila, por mil razones, ¿no? Entonces, este hombre es clave, Gaspar Castaño de Sosa, porque hace una entrada temprana. O sea, el Nuevo México, por lo que ya se mencionaba, las 7 ciudades, por las minas, por la plata, por el oro, hay la necesidad de ir a buscarlo. Entonces, el territorio de Nuevo México, el territorio más al norte, es una región que está en el imaginario de los colonizadores, está en el imaginario de los que están buscando las minas, no era algo ajeno. Espejo, Gaspar Castaño de Sosa, adelante, otra de las entradas que mencionó la fundamental para el Borrego, la de Juan de Oñate, que tiene él los decía así con mucha singularidad, no, lo que pasa es que tiene toda la cuestión jurídica virreinal para establecer un territorio. Cuando tú mencionas de quieta y pacíficamente, son las reales ordenanzas, lo mencionaban y ellos estaban obligados para que no quedara duda jurídica del acto que estaban realizando, ¿no? Eso era muy, muy importante. Pues con Oñate van algunos que habían ido con Castaño de Sosa, portugués, el nudo Mazapil, Saltillo, Monterrey, el 80% son portugueses, por eso luego les rastreaban la genealogía y les hallaban algo de conversos, ¿no? Bueno, ellos, por eso, aquí hay un problema real, ya estoy como algo, voy a abrir paréntesis. Estos portugueses de Mazapil, Saltillo, Monterrey, además de buscar las minas, por usar un término coloquial, el deporte eran los esclavos, porque todos venían de posesiones portuguesas donde habían hecho su formación laboral capturando esclavos y vendiéndolos. Ese es el gran problema del virreinato con los adelantados colonizadores, o algunos también se llamaron conquistadores del nudo minero Mazapil, Saltillo, Monterrey. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, y está en los documentos, como acá minas no hay y las que hemos explotado no dan buena ley, pues entonces a coger piezas. ¿Para qué? Para llevar indios a Mazapil o a Zacatecas o otras partes a venderlos para que trabajen allá. Ese fue un problema real en ese corredor. Entonces hay gente que estuvo desde Carvajal y de la Cueva, que va con Castaño de Sosa y que incluso acompaña a Oñate. Y a mí me llamó la atención que 2 indígenas que Castaño de Sosa había llevado a Nuevo México y se quedaron allá, luego Oñate se los encuentra y diría al Borrego, ¿y qué onda? ¿Qué andan haciendo ustedes? Pues vinimos con Castaño de Sosa y nos quedamos acá. Adelante, por favor. Este es un mapa antiguo de la provincia de Coahuila. Este es ese gajo del espacio que yo les platico, que para mí no es una ruta alterna, sino es ese ramal del Camino Real de Tierra Adentro que generó toda una historia, o sea, que generó toda una construcción de Mazapil, Saltillo, Monterrey, y por supuesto Monclova, que es el corazón en la parte central, hasta lo que hoy es San Antonio, Texas. Ahí hay un trabajo misionero también muy interesante, independiente del de Nuevo México, independiente en la parte religiosa del de Nuevo Santander. Nuevo Santander, que es mucho más posterior, lo van a atender los franciscanos del Colegio de Guadalupe, Zacatecas. La parte de Coahuila la van a atender los franciscanos de Jalisco y la parte de Nuevo México la va a atender la provincia del Santo Evangelio con su custodia. Entonces, aunque fueran de la misma orden, etcétera, tenían ordenamientos un tanto distintos y superiores distintos, fueron procesos diferenciados. Entonces, cada uno tiene esa singularidad. Adelante.
Esta es una alegoría, una reconstrucción de la fundación de Saltillo. ¿Qué fue Saltillo para Mazapil? Miren, para quienes han adentrado en temas virreinales, por fortuna el archivo de la parroquia de Mazapil, que de finales del siglo XVI, está más o menos completo. Y hay un documento fundamental que se ha trabajado bastante: la Cofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia de Mazapil, Zacatecas, allá el pueblo perdido en el desierto en el siglo XVI. Ahí están Urdiñola, ahí están todos los portugueses y vascos que luego fueron personajes de primera línea en las fundaciones más al norte, de lo que hoy es Nuevo León, el Nuevo Reino de León, Coahuila y sus descendientes en la parte tejana. ¿Qué fue Saltillo para Mazapil? El granero. Mazapil hay plata, y si no pregúntenle a la Canadian Gold ahora. Ahí hay plata, sí, pero es muy seco. Y a 80 kilómetros desciendes y estaba el Valle de Saltillo, que según el padre Morphy y aquel espléndido relato, había más de 300 ojos de agua. Es un valle con mucha agua que pronto produjo trigo y los granos que el mineral de Mazapil necesitaba. Y obviamente así se va construyendo el camino real. Yo difiero un poco de Al, que dice que el rey lo otorgaba. Bueno, otorgaba al que iba de adelantado: ahora le doy permiso que vayas, y se infiere que obviamente está haciendo oficial el camino, pero el camino lo conocen los indígenas, y el camino es una necesidad que se va creando, ¿no? Eso es una verdad. Adelante, por favor. Hay toda una historia en este eje Zacatecas-Mazapil hacia Saltillo, y por supuesto hacia el norte, hacia Texas. La presencia franciscana va a ser muy, muy importante. Y vuelvo un poco a lo que menciono. Yo trato de aportar algunos elementos que nos permitan unir de manera el espacio y los actores. El padre Gaviria, después de fundar el convento de Saltillo, que los huachichiles se lo queman, se va a Topia, Durango. Y de Saltillo a Topia, Durango, tampoco son enchiladas, no está cerca. Es ya la parte serrana de Durango, arriba o al sur, perdón, de Parral. Entonces, caray, ¿conocían ellos? Sí. Don Eugenio del Hoyo menciona un dato importantísimo. Dice: Fray Juan de la Magdalena, el religioso que trujo de la Huasteca Carvajal, en un informe días después del regreso, no me acuerdo si de Espejo, de Chamuscado, escribe que también quieren ir al Nuevo México. Dijo: caray, estaban lejos Parral y Santa Bárbara de Monterrey, o la primitiva Monterrey, y este franciscano ya escribe en una carta el Nuevo México. Miren, aparentemente el septentrión hispano estaba alejado, no había no había comunicación tan rápida, etcétera, y a veces es un poco falso esa parte. Hasta muy entrado el virreinato, incluso a principios del 19, la comunicación de información era rápida. Ese es un elemento, y es una información de finales del 16, cuando hay un franciscano del área Monterrey, o lo que después se llama Monterrey, que habla también del Nuevo México. O sea, estaban al tanto de aquello. ¿Qué va a mover? Los académicos lo saben mejor que yo. Bueno, pues va a mover estos hombres, ya sean los religiosos o los seculares, el ámbito económico, sin lugar a dudas. Es lo que los va a ir empujando, y la iglesia va en la parte para propagar la fe o legitimar en alguna manera los establecimientos nuevamente colonizados. Adelante, por favor. Este es el mapita que les ponía al inicio. Hacia la parte de su izquierda, que ya no lo alcanzo ya a poner. Yo creo que uno en estas charlas tendría que traer el mapa completo desde Sonora hasta Matamoros, Tamaulipas, ¿no? El mapa virreinal, para ver que era un solo proceso histórico general con peculiaridades en cada uno de los espacios. Esta es la parte de Saltillo al final hasta San Antonio, Texas, y son misiones, son 7 presidios, nomás en lo que hoy es el estado de Coahuila. Entonces hay una historia singular ahí, pero que se relaciona íntimamente con la parte de Chihuahua y con lo que toca, vamos, a la carretera federal, que era el Camino Real de Tierra Adentro.
Pero este ramal que va a las minas de Mazapil y se hace fuerte, yo lo trato de sustentarlo con un elemento de la época virreinal interesante. La feria más famosa del periodo virreinal, incluso ya en el México independiente, del septentrión, fue la feria de Saltillo. Es así, por concesión real. O sea, todo mundo iba a Saltillo a la feria. Les pongo de ejemplo el siglo XVIII. El obispo iba para allá, los soldados presidiales todos bajaban a Saltillo a las compras. Entonces ahí hay un elemento comercial que se ha estudiado, creo que bien, la feria de Saltillo. Entonces no hay otras ferias, es la de San Juan de los Lagos en el 18 y es la de Saltillo, Las Fuertes. A ver, entonces este ramal norestense, por usar un término ya más nuevo, que va hacia de Zacatecas a Mazapil, o sea, del camino de tierra adentro, más al este, pues está la feria de Saltillo. Entonces, ¿hay un auge económico? Claro que lo hay. Hay un potencial, hay un proceso histórico importante. Adelante, por favor. Y lo platico porque al cabo ya se fue el señor Prieto. Es que en el mapa de la portada, don Jesús, que conoce bien la geografía coahuilense, ponen un ramalito de Durango a Parras. Y dije yo, bueno, es que yo todavía no andaba en la polla, ¿verdad? Pero no, o sea, no dice mucho a todo este proceso, incluso del siglo XVI, de Gaspar Castaño de Sosa. O sea, una de las entradas al Nuevo México con toda forma, aunque luego fueron, quienes han estudiado Castaño de Sosa, sabe bien, llega por allá hasta muy lejos de Nuevo México, y luego las envidias, ¿no? Le mandan a don Juan Borlete, un familiar de la Santa Inquisición, vecino del Mazapil, miembro de la cofradía, porque ahí todos eran de la cofradía de la parroquia. Lo manda el virrey que vaya siguiendo las huellas de las carretas de lo que hoy es Monclova hasta Río Grande y luego Texas y Nuevo México, que vaya siguiendo la huella de las carretas de Gaspar Castaño de Sosa, lo encuentre como lo encontró y lo dé por preso y se lo traiga hasta la Ciudad de México. Castaño de Sosa es una historia interesante. Hay un juicio porque se fue sin permiso y lo condenan a las Filipinas. Él ha mandado un recurso, dirían los abogados, que le viene favorable, pero ha muerto por allá en las Filipinas. Entonces, ese es todo una entrada al Nuevo México desde el centro de Coahuila. Este es el convento de San Esteban en Saltillo, también de 1500. Si jugamos a los 1590 y tantos, pues es que en esta parte del Camino Real hacia Texas, que es el último punto históricamente ubicado, porque si le seguimos, pues va a dar hasta Luisiana, que se dio. Adelante es del 1591. Luego hay todo el proceso misionero real en Coahuila, hacia 1674. Se lo sintetizo en estas palabras. Perdón, sí, gracias, yo le doy los saludos al final. Se los sintetizo. Los franciscanos de Jalisco llegan en este año, fundan una cadena de misiones, duran 14 años y le permite a la corona decir, si ya los franciscanos se mantuvieron, vamos a crear una nueva provincia y a nombrar un gobernador. Y como dijo Alborrego, le preguntaron al obispo de Guadalajara, oiga señor, ¿usted ya fue para allá, a León Garavito? Sí. ¿Y a quién nos recomienda? Dijo, conocí el nuevo reino de León, al general Alonso de León González, que tiene manera de sostener una gobernatura ya porque no hay lana. Y él va por primer gobernador. Entonces es el aporte adelante de las misiones en el 17, en este trozo del Camino Real. Una litografía del centro de las misiones de Coahuila, Monclova ahora, de la antigua misión San Francisco adelante, y una foto nueva, ya muy rápido, de la misión, porque en Coahuila también hay Alborrego, sí, también tenemos las misiones, o sí se parecen, sí, porque dice es la del Socorro allá, sí, entonces la de San Francisco de Coahuila, ahora en Monclova, ¿no? Con su retablo barroco, su viguería, y que restauró el INA y adopte una obra, o que coordinó el INA y la restauró, adopte una obra. Adelante, por favor, que el INA no pone nada, nomás supervisa. Esta es otra misión, la del Santo Niño de Peyote, es una misión franciscana de los de Jalisco. Es un santo niño
que la misión se funde en el Lomerío de Peyotes, por eso y todavía se llama así. Adelante, por favor. Voy siguiendo el camino real, en una causa judicial por la Inquisición, porque también la subo en Coahuila. Fray Hermenegildo de Vilaplana, un franciscano del Colegio de Querétaro, joven teólogo, fue y sustanció la causa de unas mujeres que acusaban de brujas en la villa de Monclova. Y en el expediente dice, bueno, causó tanta conmoción que hasta los niños cantaban la canción o el canto de las brujas. Nomás pone ese verso, pero me llamó la atención porque habla de la visión que la gente del septentrión tuvo del camino, que los niños cantaban: de Coahuila somos y al Saltillo vamos, de adentro venimos y no nos cansamos. A la ciudad de Monclova, Coahuila, le llamaban indistintamente Coahuila o Monclova. ¿Dónde eres? De Coahuila. Quería decir Monclova. Entonces, ellos tienen la idea, la experiencia de identidad de que son de adentro y que cuando van a Saltillo o fuera de Saltillo van hacia afuera. Adelante, por favor. Estas son algunas fotografías. Este se llama el puerto de Riata, está al sur de Coahuila. Por ahí llevaron al padre Hidalgo hacia Chihuahua. Adelante, por favor. Esta es una parte del Camino Real hacia la parte central de Coahuila. Adelante. Esta parte se llama Espinazo, Nuevo León, y Espinazo, Coahuila. Quienes han estudiado la cuestión del chamanismo y la curandería, es donde vivió el niño Fidencio. Y es la mitad es Coahuila y la mitad es Nuevo León, pero es donde iba el Camino Real, por donde transitó Hidalgo, por cierto. Adelante. En esa loma prendieron al padre Hidalgo. Como es un rancho privado, todavía se conserva parte como lugar de sitio, parte del Camino Real hacia el norte. Adelante. Acatita de Baján. Esto es visto desde la lomita hacia el sur. Adelante, ahí aprendieron al padre Hidalgo. Es el monumento. En marzo de 1811, parte todavía del viejo Camino Real hacia Río Grande o hacia Texas. Es que no había tampoco un nombre así, el imaginar, ¿dónde vas? Pues al punto más inmediato. Es el Camino Real que va para Monclova o para Río Grande. Adelante, por favor. Parte del Camino Real, Acatita de Baján, el pueblo antiguo. Adelante, le damos, porque ya los 5 minutos... Este es Monclova, Coahuila. Aquí bajaba el Camino Real, ese edificio que ven ahí. Ahora es una zona muy conurbada. Es el antiguo Hospital Real de la provincia de Coahuila, un hospital para militares. Adelante. Este es en la parte central de Coahuila. Aquí volvemos un poco a estas cuestiones. Ahí se bifurcaba el camino. O ibas por unos presidios a Río Grande o tomabas un camino adelante más recto hacia Río Grande. Esta es la iglesia del presidio de Río Grande. Hasta ahí llegaba la parte jurisdiccional de Coahuila. Adelante, por favor. De la antigua provincia de Coahuila. Y este paraje que ven ahí, que no tiene mayor vida que ser un rancho privado, es el famoso Paso de Francia. Es un lugar del río Bravo, como yo creo muchos hay, donde hay lo que acá en el sur le llamamos tepetate. Entonces el agua llega a las rodillas y una carreta, lo mismo que cabalgaduras, pasaban con mucha facilidad. Por ahí pasaron las primeras entradas a Texas a finales del siglo XVII y pasó todo lo imaginable. Santa Ana, la guerra de Texas, los norteamericanos de allá a acá a la invasión, las misiones, etcétera, ¿no? Juan Nepomuceno Almonte cuando va a su inspección de Texas, el padre Murphy décadas atrás con el caballero de Croa. Entonces, por este lugar pasó todo aquello. Entonces, esa es parte también de la riqueza de estos ramales, o habría que buscarles un nombre técnico así más elegante, de estos ramales del Camino Real de tierra adentro, que forjaron identidad, forjaron cultura, gastronomía, música, habla. Cuando nosotros nos vemos de distintos lugares, a mí me gusta platicar, sobre todo los que venimos del septentrión, los modismos que todavía han quedado, y con los parientes de Alborrego, allá se quedaron luego vocablos que son de un castellano más viejo todavía, ¿no? Y que lo escucha uno y ya no son de uso cotidiano para nosotros, pero es parte de esa riqueza adelante que el camino llevó. El antiguo Camino Real en la parte de Saltillo a San Antonio, Texas,
de ese centro oeste de Texas, que también existe, no nomás el del oeste, sirvió en un 50% a finales del siglo XIX para el trazo del ferrocarril. O sea, el ferrocarril fue por el Camino Real en el caso de Coahuila. Y un 50% ahora está entre zona urbana y ranchos privados. Adelante, creo que ahí terminamos. Muy amables y muchas gracias.